nuestro buen amigo Luis Madaria. Ustedes recordarán a Luis como el conductor de Meridiano X, pero no nada más es eso, es un hombre estudioso de la historia de México, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Es un hombre con una enorme espiritualidad y también con un gran compromiso a la comunidad. Y el día de hoy lo quisimos invitar porque, bueno, aparte que con Luis podemos platicar muchísimos temas, pero hace unas cuantas semanas estuvo en la India y fue al Instituto Gandhiano de la No Violencia. Y bueno, quisimos platicar con Luis porque, pues qué mejor que platicar de la no violencia ahorita. Y para eso hemos querido invitar a Luis a que nos platique esa experiencia y nos comparta. Y sobre todo que nos digas, Luis, qué podemos hacer nosotros también en eso. Bienvenido a Palabras de Aliento. Gracias, Mónica, gracias, muy amable. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. De hecho, es la primera invitación que recibo para compartir esta maravillosa experiencia de vida y las líneas o las pautas que plantea la no violencia y el pensamiento gandhiano, ¿no? En general, porque se trata de toda una filosofía de vida, ¿no? Tú sabrás, en este país hemos vivido pues años terribles recientemente, y a lo largo y ancho de la geografía mexicana han surgido iniciativas que tratan de hacer algo para mejorar la situación social a cualquier nivel. En el caso de Monterrey, y doy este preámbulo para ubicarnos cómo es que llega alguien como yo a la India, que era un viaje, por cierto, que no tenía planeado en absoluto. Surgió la invitación y bueno, me monté en ese tren. Y de lo cual no me arrepiento, ha sido, como les digo, maravilloso. Nosotros también nos hubiéramos montado. Pero sin problema, sin problema, ¿verdad? Sin problema, ya lo crees. Es un viaje que hay que hacer alguna vez en la vida, por lo menos, sí, Sergio, definitivamente. Y lo que te puedo decir es, no se parece a nada. Yo nunca había estado en Asia, lo más lejos que había ido era Israel. Y bueno, Israel es un país muy occidental, nunca te sientes fuera del ámbito, digamos, europeo o norteamericano. ¿Sí? Sí. Todo el mundo habla inglés, en fin. La India es otro planeta, literalmente. Sabores, colores, la gente, la lengua, por supuesto, sí hay gente que habla inglés, pero la mayoría no entiende. ¿Por qué? Porque se hablan allá 60 otras lenguas, ¿no? En fin, el choque cultural es brutal. Entonces, divido un poco mi conversatorio con ustedes en lo que es la experiencia del viaje a la India, que dura casi 3 semanas, y el motivo principal del viaje, que fue esta conferencia trianual que se realizó en esta ocasión en Nueva Delhi. ¿Quién lo organiza? Lo organiza una asociación internacional de movimientos que están vinculados con la no violencia y con el pensamiento gandhiano. Se organiza en Nueva Delhi, van, no sé, 3.000 o 4.000 personas, fundamentalmente de la India, desde luego. Las conferencias en grueso fueron en hindi, con algunas traducciones en inglés, pero lo importante era vincularnos con toda esta maravillosa gente que está haciendo algo en su país. Dicho sea de paso, la India es un país bastante pacífico. Si lo ves en global, digamos, Medio Oriente es un desastre, lo sabemos. Sí. América Latina está salpicada de brotes de violencia por todos lados. Europa, actos de terrorismo por aquí y por allá. La India es un país donde te puedes sentir bastante seguro. Y te das cuenta al minuto 2 de bajarte del avión que Gandhi es una presencia absolutamente abarcadora, actual. Te das cuenta por algo muy sencillo, Mónica. En cuanto cambias dólares para salir con unos billetes de denominación india, las rupias famosas, te das cuenta que todos los billetes, tú aquí en México tienes a Frida Kahlo y a Coatlicue y a Sor Juana, Cuauhtémoc y Juárez. Allá el billete de 10 rupias o el de 500, todos tienen a Gandhi. O sea, sí, la figura, en algo tan sencillo te das cuenta de una figura que unifica toda un planteamiento de nación y de filosofía de vida. Y el tema es que, claro, en la memoria histórica Gandhi está muy presente. Nuestra independencia de México y de América Latina, nuestros héroes están a 200 años de distancia. Para ellos está en el pasado reciente, digamos. Sí, claro. Y su impronta ha quedado, pues, en el aire, ¿no? Se respira esto. Y bueno, el tema es, esta conferencia se organiza para discutir a una serie de temas que tienen que ver con no violencia, donde se cruza todo, temas de género. O sea, hay asociaciones feministas, hay asociaciones que trabajan por los derechos animales, otras que trabajan por derechos humanos, por supuesto, el tema de las castas. Hay un sinfín por luchar contra la violencia y el terror de otros, de los conflictos que tienen, por ejemplo, en India con los musulmanes, que no son pocos, pero tampoco, digo, no es un país netamente musulmán. Exacto, y tan conflictivo.
Sí. Es muy complejo lo que vi, voy a ver si puedo articular algunas ideas. Pero bueno, resumiendo, se da esta conferencia cada 3 años, reúne a muchísima gente, se celebra el legado de Gandhi, y en este caso íbamos a algunas legaciones, algunos grupos, digamos, de fuera de la India, en el caso de México, este grupo de Monterrey, y la vinculación, Mónica, con con Monterrey, es por un empresario de corte social que vive aquí en esta ciudad y que afortunadamente ha apoyado a una asociación civil que se llama Nacidos para Triunfar. Y hago este excursus para comentarte cómo es que nos invitan a este congreso, y eso es porque en Ahmedabad, una ciudad al norte de la India, del lado hacia Pakistán, digamos, en la provincia de Gujarat, está una ciudad de nombre Ahmedabad, donde Gandhi fundó su primera universidad y donde se alberga hoy este instituto que fomenta un programa de no violencia abierto a cualquier joven, dicho sea de paso, que quiera, o joven o adulto, por supuesto, que quiera vincularse con estos principios y con esta filosofía. Y el tema es que el personaje central académico en este espacio, en la Universidad de Gujarati, es Mathai, R.P. Mathai. Este hombre ha estado en Monterrey un par de veces. Doctor Mathai, sí. Así es, tú creo que tienes el gusto de conocerlo. Así es, en alguna ocasión nos tocó entrevistarlo aquí en Palabras de Aliento al doctor Mathai. Sí, sí. Yo tuve el gusto de conocerlo hace 4 años cuando vino a ser testigo y padrino, digamos, de una primera firma de paz. Suena hasta extraño decirlo, ¿no? Pero en esta ciudad han ocurrido cosas muy interesantes después de la ola de violencia que vivimos, y una de ellas fue una de varias firmas de paz entre bandas o clicas de pandillas juveniles en zonas marginales de Monterrey, en el norte, básicamente, norte de la ciudad, y resulta que después de un trabajo de trinchera muy, muy duro, muy arduo, a manos de este joven Juan Pablo García, que es el activista principal de esta organización, pues se ha logrado eso, ¿no? Acercar a estos muchachos que en una violencia social nutrida de esa exclusión y de la pobreza y una serie de factores, han logrado darle la vuelta de tuerca, digamos, a su mindset, a su paradigma social, y han buscado una alternativa, ¿no? Y para este fenómeno, para este encuentro, digamos, de firma de paz, se invitó a Mathai vía Fernando Ferrara, un empresario conocido aquí en Monterrey, de bajo perfil, pero está haciendo una labor muy interesante. Él vivió en India hace 20 años, conoció a Mathai entonces, y desde aquel encuentro han tenido una estrecha comunicación. Y por eso cuando Ferrara se vincula con Juan Pablo García, apoyando a esta organización civil, invitan a Mathai como padrino a ese primer encuentro. Eso es como así a grandes rasgos, cómo vinculamos Monterrey con la India y cómo terminamos 4 personas que estamos involucradas de alguna manera con ese movimiento social, esa asociación civil, llegamos a Nueva Delhi. ¿Sí? Aprovechando obviamente el Congreso, y entenderás que la India no está a 3 pasos de aquí, claro. Está literal, Sergio, está literalmente o sea, es como las antípodas de Monterrey, está literalmente al otro lado. ¿Sí? El vuelo largo fue de 15 horas, para que tengas una idea, más los otros trayectos. Aprovechamos, ya que Ferrara conocía muy bien la India, porque vivió allá más de 1 año y ha ido como 15 veces, y nos hizo un itinerario que nos llevó a los lugares, a 4 de los lugares de los cientos que tiene la India, que son como muy significativos, entre ellos algunos santuarios que tienen que ver con la vida de Buda, la ciudad sagrada del hinduismo, que es Varanasi, que es fantástica, y por supuesto al Taj Mahal y a estos grandes monumentos de la era mogul, ¿no? Y bueno, regresé hace 3 semanas, creo que no he terminado de digerir lo que vi y lo que viví, porque es muy intenso, Sergio, es una gran experiencia. A mí me gustaría que nos transmitieras qué fue lo que más te capturó en esa conferencia y que quieres y que nos traes a todos nosotros para transmitirlo y que todos también lo empecemos a practicar. Y Mónica, yo creo que definitivamente el tema es, el mensaje central, creo, de todo esto, que escuchamos muchas cosas, es que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? No es fortuito que haya traído mi playera de Gandhi, por cierto. Claro. ¿Sí? Que dice me encanta. Está linda, ¿no? Sí. Está linda, mira, no me pude resistir ahí en un puestito saliendo del Taj Mahal, la vi inmediatamente, ¿no? Porque además la frase sintetiza toda un planteamiento, ¿no? A ver, recuérdanos qué dice la frase. Dice, ojo por ojo, y todo el mundo será ciego. Se quedará ciego, ¿sí? O sea, si nos vamos con la ley del talión, todo el mundo
todo el mundo estaría ciego, ¿no? Porque la violencia es un impulso pues casi innato en el ser humano, y bueno, es mucho más complejo que eso, pero lo que propone Gandhi, basado, por cierto, y eso es lo que he aprendido en este encuentro, basado en muchos gigantes de la espiritualidad de la antigüedad y contemporáneos me refiero al siglo XIX. Gandhi toma muchos de los elementos de su planteamiento de la no violencia de personajes, por supuesto, como Jesús, el Jesús histórico, o de Mahavira, el fundador del jainismo, que es la no violencia al extremo. Estos tipos, sí sabes, estas como secta hindú que propone la no violencia al extremo de barrer por donde van pasando los monjes para no pisar pequeños insectos que puedan ir atravesando, y se cubren, usan cubrebocas o tapabocas para no aspirar algún pequeño insecto y que se lo traguen, ¿no? Lo único que comen es hierbas y tubérculos. Es decir, es un extremo de este planteamiento de no violencia, de no hacerle daño a ninguna forma viva. Sí, es como cuando, como dicen los budistas, algo así. Me tocó asistir una vez a un evento que tuvieron y decían que cuando te picaba un zancudo, que por qué lo querías matar, o sea, por qué ibas a matar una vida que nada más necesitaba alimento y que a ti te sobraba, ¿no? Que tanto sería para darle tantito al zancudo, ¿no? Los quiero invitar a Tampico a ver si lo pican igual después. Sí, donde te comen. Oye, o a Tabasco. No, compadre, que te voy a decir al trópico, allá a los manglares de Tabasco, claro. Así es. Pero en fin, Gandhi se nutre de estos grandes pensadores y ya de tiempos recientes toma elementos de grandes humanistas del siglo XIX como Henry David Thoreau, que también aceptó un planteamiento de protesta civil, y de Dostoyevsky, de personajes sí, de una altísima espiritualidad, y él va construyendo en la primera mitad del siglo XX pues todo este planteamiento que llega a la independencia de la Gran Bretaña, ¿no? El poderío militar y económico más importante de la época. A nosotros nos llega esta información, Sergio, Mónica, como una lección, una página más en los libros de historia, pero realmente meterte en las entrañas de lo que implicó para Gandhi, darle la vuelta de tuerca a una situación de opresión terrible, bueno, es algo fascinante, ¿no? Porque además le costó décadas, sangre y finalmente la vida. Lo asesina un nacionalista a los 80 años, o casi 80 años. Y hay muchos aspectos de la no violencia que podría comentar. Me viene a la mente inmediatamente dos elementos así fundamentales que vi en un pequeño museo que está así contiguo a la Universidad de Gujarat, donde se da este especie de diplomado de 4 meses, un programa intensivo para aprender los principios de la no violencia. En este museo está la imprenta que usó Gandhi para diseminar sus ideas. O sea, sus armas para luchar contra la opresión británica, contra el imperio toda británico, forma de dominio, exactamente, era una imprenta, es decir, diseminar ideas de la no violencia y de otros, de su filosofía. Y la rueca. La rueca es este elemento para la industria textil, donde, y de hecho es parte de las prácticas y filosofía. Me llamó muchísimo la atención, hago un pequeñísimo paréntesis. Durante la conferencia de 3 días que fue en Nueva Delhi, estábamos en un espacio muy amplio donde había unos toldos, te imaginas el sol allá, y había siempre niños de escuelas, niños menores, trabajando la rueca. ¿Sí? La rueca es este instrumento. De hecho, hay algunas imágenes de Gandhi trabajando la rueca, ¿no? Para quien nos quiera ubicar, cuando vayas a la librería Gandhi, aprovecho para hacer el comercial, ahí vas a ver obviamente la fotografía de él en la rueca, la típica imagen donde está él sentado en su pose de yogi, digamos, trabajando la rueca. Ese es el símbolo de la libertad y la independencia extrema, es decir, poder tejer tu propia ropa, pero tiene implicaciones filosóficas profundísimas. Por supuesto, la Gran Bretaña, que es la madre y la cuna de la revolución industrial, lo que hizo inmediatamente es generar mercados para sus productos industrializados, entre ellos la ropa. Entonces Gandhi lo que hace es desdoblar eso, descolonizar esa práctica, digamos, y a través de algo tan sencillo como tejer y depender de tu propia capacidad manual para generar tu abrigo, digamos, genera toda una propuesta política y que derroca finalmente al imperio, ¿no? Le llaman Khadi, Khadi, es toda una industria nacional que busca generar prendas de algodón a través de la práctica con la rueca. Y tú vas a la India, ves a los indios,
vistiendo con un orgullo estas prendas que no das crédito. Pero aparte hacen maravillas con eso. No, son unas prendas, oye, son unas prendas que podrían estar en las pasarelas de Milán, ¿no? Sí. De alta costura, ¿me explico? Sí. Es fabuloso lo que hacen con ello. Hay una famosísima marcha que hace él desde Ahmedabad hasta una playa, el nombre, le llaman la Dandi March. Es una caminata que inició él con 72 discípulos, digamos, 400 kilómetros, lo tomó 2 o 3 semanas. Qué bárbaro. Para crear simplemente el gesto, Mónica, de llegar a la playa y tomar un puñado de arena que contiene sal. Y con eso, simbólicamente, derrocar la dependencia que tenía el pueblo indio de ir a comprar la sal a una farmacia o a una tienda británica, lo cual genera dependencia económica, ¿no? Entonces, con gestos como ese, el performance político, digamos, de caminar 400 kilómetros y tomar tu propia sal en tu propia tierra, ese era el planteamiento, ¿no? Claro. Es una marcha pacífica, no hay más que una propuesta, digamos, performativa en ese sentido, es caminar sin violencia. Digo, sería muy complejo ahorita elaborar todo lo que hay detrás, pero es eso, porque desde luego en estas cuestiones, digamos, en esas manifestaciones había la opresión siempre policial británica, Claro. y hubo muertos, hubo golpes, y hubo de todo, ¿no? Pero con estos gestos fue consolidando toda una praxis que devino en la independencia en el año 47, ¿sí? Y sin violencia alguna, sino solo con actos yo les digo actos de resistencia y de fe, porque él tenía fe en que todo iba a cambiar también. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, obviamente la resistencia Y cambió la resistencia del Imperio Británico ante aquellas propuestas de Gandhi y ante un pueblo que Gandhi arrastraba a ese pueblo, ¿no? Era impresionante. De eso se dieron cuenta los británicos muy temprano. ¿Sí? Por cierto, hay que ver la película otra vez. La película ¿cómo no? que es maravillosa. Dura como 3 horas, pero está interesante. Se te va en un Y parpadeo. platicando allá con gente con la que me decían, está bastante apegada, o sea, es una muy buena película, está muy bien realizada la película. Para entender cómo desde Sudáfrica, donde él es víctima allá de un racismo tremendo por parte de los sudafricanos blancos que oprimían, por supuesto, a los negros, pero a los indios también los tenían como ciudadanos de tercera categoría. Entonces él ya empieza a desarrollar conciencia racial, digamos, y los británicos empiezan a ver que en este pequeño abogado, pequeño hombrecillo, como le decían, había una amenaza no violenta, pero una amenaza real al poder político estructurado en torno a esa época imperial, ¿no? Es una vida larga, es una vida absolutamente ejemplar, tiene sus detractores, por supuesto, pero lo que logra este hombre es, yo creo que de los liderazgos político-espirituales del siglo XX, difícilmente a alguien le llega. Difícilmente. Ha destacado totalmente y no ha podido llegar nadie a su nivel todavía. No lo creo, y menos en esta época. Mira, todos son reacciones, guerrillas, violencia, atentados, terror. O sea, es como una... Y precisamente en esta época es cuando más se necesita dialogar sobre el legado de Gandhi y traerlo a estas coordenadas geográficas, América Latina y demás. Por cierto, Sergio, encontré algo muy interesante. Durante los 3 días de la conferencia había, por supuesto, mesas con textos académicos de varias universidades o de centros de difusión de la paz, y me encuentro un libro escrito por un jesuita indio que radica en Estados Unidos y que hace un comparativo muy interesante entre la figura de Gandhi y la figura de Gustavo Gutiérrez, sacerdote católico peruano, fundador y padre de la teología de la liberación. Finalmente los dos personajes, aunque están distintos, son personajes que están alejados por medio siglo cronológicamente, digamos. Gandhi actúa principalmente en la primera mitad del siglo XX y Gustavo Gutiérrez en los años 60 hasta nuestros días. Él vive, recordemos que fue invitado por el Papa Francisco hace un año al Vaticano, ¿no? Después de haber sido denostado durante 30 años por el papado anterior de derecha. Entonces es muy interesante ver cómo este jesuita logra articular que dos monstruos, uno en el sentido teológico o espiritual y político, y el otro un gran intelectual como es Gutiérrez, que articula toda una teología en torno a la misma figura, la liberación, ¿sí? El contexto latinoamericano es de opresión, es de violencia estructural, de antiimperialismo, tal, y desde ahí surge toda una plataforma que después tuvo una derivación, desde luego, hacia la guerrilla. Fue como una
herramienta teórica que se usó en algún momento por la izquierda, por las guerrillas, para buscar derrocar a sistemas, pero realmente el planteamiento es de liberación desde lo social, no desde la violencia. Y eso es lo que rescata este jesuita y lo pone en diálogo con el planteamiento de Gandhi, que finalmente todos luchaban en tiempos de Gandhi por la independencia, solo que unos se iban por los métodos violentos, claro, y Gandhi optó y convenció a la nación de irse por lo no violento. Pero eran los métodos fueron los métodos que se usaron para la independencia de todos los pueblos de América. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Para la conquista, por ejemplo, en donde, bueno, pues hubo una conquista, desde la llegada de los españoles, ¿no? Esa conquista fue violenta en todos los sentidos. Y en 300 años de colonia hubo resistencias y hubo muerte y hubo violencia, por supuesto. O sea, y de ahí también, obviamente, la manera en que logran la independencia los pueblos de América Latina, pues lo sabemos todos, fue a través de actos violentos, ¿no? Exacto. Pero una propuesta, estamos hablando de 100 y tantos años después, como la de Gandhi, por ejemplo, en donde es la no violencia. Entonces, ahí vemos también el hecho de decir, oye, la pregunta sería, ¿cómo va a lograr este hombre? Pensaría yo, ¿no? Pudiéramos pensar, ¿cómo va a lograr este hombre la independencia de un país como la India frente a un imperio como el británico, que pues está completamente complicada la situación? ¿Cómo lo va a lograr sin violencia? Entonces es algo muy, muy, muy complejo. Ahora, a mí me gustaría, Luis, porque ya nos queda prácticamente un minuto de programa, se nos fue en un parpadeo, lo habíamos platicado, ya lo habíamos pronosticado. Que se nos iba a ir así. Sí, así es. A mí me gustaría, grosso modo, que nos platicaras un poco de todo esto que aprendiste, que fueron 3 semanas de inmersión en la India, en este tema de la no violencia y demás. ¿Cómo aplicarías tú esos conocimientos en un momento dado aquí a nuestro Monterrey querido y a nuestras propias personas, ¿no? A nuestro entorno inmediato? Yo creo, sintetizando, porque daría esto para una conversación de 1 hora más. Claro, claro. Yo creo que todo empieza con uno mismo. Desde salir y tienes que regresar a tu casa y tienes que atravesar el ser no violento en el tráfico, por ejemplo, que para todos puede ser desquiciante, claro, y todos en algún momento perdemos el nervio. Sí, sí. Desde, esos pequeños gestos que construyen lo ordinario y lo cotidiano, creo que desde ahí se empieza a orquestar, a gestar. Es la práctica de uno mismo y el ejemplo lo que arrastra, no el evangelio, no la prédica. Yo te puedo decir aquí todo el aparato teórico de Gandhi. Si yo mismo soy violento, de nada sirve. ¿Me explico? Claro, claro. Creo que va por ahí. Esa es una primera etapa, en algo muy personal, y creo que tengo que empezar a trabajar en mí. Después vendrá cómo nos podemos articular con organizaciones civiles, con movimientos, ahora sí, con dar el ejemplo a nivel más grande, ¿no? Dicho sea de paso, yo participo de manera tangencial en la organización Nacidos para Triunfar, económicamente, ¿no? Con algo muy pequeño, simbólico, pero bueno, contribuyo de alguna manera a que esta organización genere no violencia y baje los niveles de tensión y de ansiedad en muchos jóvenes, y veo los resultados, porque cada 3 meses se hace una graduación donde veo en la realidad, en la práctica, cómo 40, 50 o 60 muchachos optaron por dejar la calle y la violencia estructural de la marginalidad, y están buscándose y abriéndose caminos con un apoyo orquestado desde muchos niveles, el empresarial, el ciudadano tal, y asesoría también espiritual por parte de algunos sacerdotes, y pueden tener otra vida, ¿no? Entonces, bueno, uno es en el nivel muy personal, y otro es colaborando de alguna manera, con tiempo, con un poco de dinero, con una organización que esté literalmente trabajando en la trinchera de la calle en esta ciudad. Eso es lo mínimo que podemos empezar a hacer, en mi opinión. ¿Sí? Pues mira, Luis, esos 2 puntos de entrada, pues ojalá y lo tengamos nosotros en estos propósitos de año nuevo, que para fin de año estaremos comiéndonos nuestras uvas. Ojalá y metamos esos 2 propósitos dentro de nuestra vida cotidiana, y como dijo Gandhi por ahí en alguna ocasión, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo, ¿no? Entonces eso, recordando esas palabras. Luis, se nos acabó el programa, muchísimas gracias, Sergio. Faltan muchas invitaciones para que sigas gracias con nosotros. por acompañarnos. Cuando gusten, encantado de veras de estar con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Déjanos hacer un acercamiento. Listo. Gracias.